Bienvenido a Teoría del Caos, un podcast dedicado a tecnología, libros, cine, música y todo lo que nos mola y lo entretiene. Hoy es el capítulo 2, es 22 de enero de 2022. Soy Miguel Castro, me acompaña José Luis. Empecemos. Bueno, pues estamos aquí después de 2 semanas del otro podcast que hicimos, del otro episodio. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, pues muy bien. Aquí deseando de grabar y de contar cosas. Bueno, yo no pensaría que fuésemos a grabar más de un capítulo, así que bueno. Sí, no, yo quería que también que después del primero nos cansaríamos. Yo no sé, no quiero decirlo, pero creo que ha sido un éxito el otro. ¿Sí? De oyentes y de crítica. Y de crítica y de público. Y de público. Entonces, bueno, yo creo que estemos grabando el segundo es un éxito ya. Al menos para mí es un éxito. Porque nunca he hecho más de dos cosas de algo, de ningún podcast ni de nada. Entonces, bueno, hoy te toca a ti empezar el tema. Así que, ¿qué nos va a contar hoy? Bueno, pues yo quiero hablar hoy de un tema que me parece muy interesante y apasionado. Y es el tema del universo, del espacio exterior, pero concretamente sobre la existencia o no existencia de vida en otros planetas y por tanto si estamos solos en el universo. Me temo que este asunto no trata de creencias, suposiciones o deseos. Estamos aquí para hablar de ciencia y tecnología. Entonces, hablando en modo científico exacto, podemos decir, sin equivocarnos, que estamos solos en el universo. ¿Vale? Y ya, si quieres, ya puedo incluso acabar mi sección porque... Yo creo que te ha venido un poco arriba, ¿no? Bueno, en realidad, no solos en el universo, sino es que en realidad no existe vida en otros planetas, ¿vale? Porque solos en realidad no estamos solos, estamos acompañados. Pero ¿y eso de que haya en Marte agua y organismos unicelulares y todo eso? ¿Eso no lo Pero consideramos vida? eso ya más adelante ya lo vamos viendo. ¿Esto qué quiere decir o qué implica? A ver, no es necesario demostrar que no estamos solos, es decir, científicamente no se ha demostrado que exista vida en otros planetas o fuera del planeta Tierra. Por tanto, científicamente hablando, estamos solos, sin más. No podemos caer en percepciones, sentimientos o pijadas mentales. Por ejemplo, alguien puede decir, existe vida en otros planetas mientras que no se desmienta, ¿vale? Y eso no funciona así. Es como si yo dijera que existen los unicornios, que son invisibles y que viven entre nosotros, ¿vale? Y todo el mundo tiene que demostrarme que miento. Lógicamente, el camino correcto es el opuesto, es decir, soy yo el que tengo que demostrar que los unicornios existen, ¿vale? Aunque si le pregunta a mi hija te va a decir que sí, ¿vale? Como decía Carl Sagan, del que más adelante hablaremos otra vez, afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias, ¿vale? Yo Por ejemplo, por ahora estoy perdido, ¿eh? Por ahora estoy muy perdido. bueno, es muy sencillo, es muy sencillo, si lo he dicho al principio, estamos solo en el universo, ya está. O sea, no hay más nada que objetar. Pero si es que no se ha explorado todo el universo, ¿cómo podemos decir eso? Claro, pues eso es lo que vamos a hablar. A ver, se puede pensar que en el universo observable, que tiene alrededor de 2 billones de galaxias, cada galaxia con miles de millones de estrellas, la vida debe ser inevitable en muchos lugares. Pero claro, científicamente no se puede simplificar así de esa forma. Primero, porque es posible que haga falta precisamente 2 billones de galaxias para que en una de ellas exista un sistema solar donde en un pequeño planeta sea factible que exista la vida. Y ese planeta, pues, precisamente puede ser el nuestro. ¿Vale? Imagínate que matemáticamente sea ese el cálculo. Pero claro, aquí la aritmética no sirve. Luego, segundo, tampoco nos podemos conformarnos con decir no estamos solos y ya está, ¿vale? Eso hay que demostrarlo. Las creencias son lo que son y de momento, como hemos dicho, no se ha demostrado vida más allá de la Tierra como he comentado antes. Pero entonces una pregunta, pero entonces ¿hay que demostrar que hay vida o hay que desmentir que haya vida?
O No, no, sea, hay que demostrar que existe vida fuera del planeta, vale, vale. ¿vale? Es igual que en el ejemplo que te he dicho del unicornio. ¿Eh? Yo puedo decir que existen los unicornios, pero yo tengo que demostrar lo que existen. Yo puedo tener mucha creencia en ello, pero... entonces, ¿esto quiere decir que estamos solos? Pues evidentemente no. ¿Vale? Todavía estamos explorando nuestro propio sistema solar y solo en los últimos años se han empezado a observar exoplanetas. Por lo tanto, hay que comprender que ahí fuera, o sea, que hay fuera en cuanto a posibles mundos habitables, etcétera, ¿vale? No podemos olvidar que todavía no se sabe en realidad cómo apareció la vida en nuestro planeta. Eso es un punto muy importante. Hay muchas hipótesis, pero ninguna comprobada. Y eso es un problema grande porque impide tener un punto de partida a la hora de buscar planetas parecidos al nuestro, porque entonces no nos sirve. Es decir, si nosotros supiéramos exactamente cómo se originó la vida en nuestro planeta, podemos utilizar o extrapolar esa forma de creación de vida en otros planetas. Si partimos del punto, por ejemplo, de que para que se cree la vida es necesario oxígeno obligatoriamente o agua, pues ya tenemos algo donde empezar, porque ya podemos empezar a buscar planetas con agua o planetas con oxígeno. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, hay una de las hipótesis que barajan los científicos es la posibilidad de que la vida no se originara como tal en la Tierra, sino que llegara de algún modo y de alguna forma en meteoritos. Claro, esa opción abriría un abanico increíble porque eso quiere decir que al igual que esos meteoritos pueden llegar a la Tierra, han podido llegar a otros planetas. Había una teoría de que o sea, muy parecida a lo del meteorito, es que la Luna fuese el meteorito que impactó con la Tierra y gracias a la Luna se quedase, o sea, gracias a que el meteorito impactó con la Tierra, se originase la vida y esa parte del meteorito fuese la Luna. Se Claro, quedase por hay, ahí en nuestra órbita. hay como un rango de fechas en la historia de la Tierra donde la Tierra fue constantemente bombardeada de meteoritos. Que precisamente se piensa que durante ese tiempo fue cuando se creó, como tú dices, la Luna. Claro, ten en cuenta de que, no sé si era, como decía Carl Sagan, nosotros en realidad, en realidad estamos formados de polvo de estrellas, es decir, nuestros componentes básicos, nuestros elementos, no son más que los mismos que hay en cualquier parte del universo. Entonces, claro, lo que sí se ha visto hasta ahora es que no parece haber nada excepcional sobre la Tierra ni sobre la vida. O sea, estamos compuestos, como te decimos, de los elementos más abundantes del cosmos. Y nuestra estrella, por ejemplo, es una estrella del montón, no es nada especial. Pero aún así siempre se dice que la vida en la Tierra es casi un milagro. O sea, siempre se ha dicho que existamos nosotros es una serie de casualidades, de miles de casualidades, y por eso se dice el milagro de la vida. Porque ha habido una serie de casualidades una serie de casualidades seguidas que se han ido produciendo en cadena hasta que se produjera la vida. Aunque, bueno, aunque tú dices que efectivamente no hay nada excepcional, pero yo creo que ha sido una serie de casualidades muy raras. No sé, Claro, eso. aquí entra, claro, aquí hay dos ideas o dos conjeturas que quizás sean contradictorias. Una, por ejemplo, es la que decía Carl Sagan, que él pensaba que el universo era un sitio rebosante de vida, ¿vale? Entonces, si el universo es algo rebosante de vida, o sea, ¿dónde está esa vida? Porque en realidad solamente la conocemos aquí en la Tierra. Entonces, también hay que entender qué es lo que entendemos por vida por sí. Es decir, Claro, eh, porque aquí una de las cosas que yo creo que la gente cuando empieza a pensar y cuando habla de si existe la vida, que ahora no lo explicará, si existe la vida fuera de nuestro planeta, la gente se imagina pues los típicos extraterrestres, los típicos seres claro, verdes, con gigantes, con 20 brazos y 20 piernas, y eso es lo que la gente se espera cuando se pregunta si hay vida fuera. Pero claro, la vida no es eso. claro, podemos tratarlo como organismos monocelulares
vida inteligente, no sé, sociedades avanzadas que puedan realizar viajes interestelares, pequeños seres cabezones que se dediquen a invadir la Casa Blanca. Claro, una opción así, tirando de imaginación, es que en todo el universo exista un puñado de civilizaciones avanzadas que simplemente están tan alejadas una entre ellas que, o sea, que es físicamente imposible que puedan llegar a mantener contacto entre ellas. Que en realidad, claro, por un lado estamos solos porque no podemos ponernos en contacto con ellos, pero no estaríamos solos porque existen de verdad. Para esto yo siempre me gusta leer y ver y escuchar a Carl Sagan. Y como digo, él decía que la vida no era condición única de la Tierra y pensaba que el universo era un sitio rebosante de vida. Y la verdad que es paradójico a lo que estamos comentando. He estado buscando información para este podcast y he encontrado algo curioso, y es que en una entrevista para la radio pública de Chicago en el 85, con un escritor, Carl Sagan decía algo así como: es inevitable que los humanos proyecten sus sueños y esperanzas en el cosmos. Los intentos comunes de Hollywood retratan a los extraterrestres como criaturas rojas con garras y colmillos, cabezas puntiagudas y carácter desagradable. Steven Spielberg ha dado un paso importante para mostrar las posibilidades de extraterrestres benignos, pero incluso en este caso los extraterrestres aparecen como ligeras variaciones de los seres humanos, cuando el historial evolutivo es claro en que los extraterrestres serían muy distintos a nosotros. Hay que entender el contexto de esa entrevista, y es que E.T., dirigida por Steven Spielberg, se estrenó en el 82, y aquello fue un bombazo casi mundial, por la forma en que se dibujaba los extraterrestres en el caso del pequeño E.T. Y además que era en los años 80, que entiendo que Claro, en aquella época, o sea, en aquella época, eh, mm, tampoco el tema de la vida fuera de la Tierra, no, supongo yo que tampoco estaría tan avanzado eso como lo está hoy en día, claro, que hemos incluso, lanzado 20 satélites ya al espacio. claro, y tampoco la educación o el pensamiento de la gente o el conocimiento de la gente de antes no es el mismo que el de ahora, que cuando ya ni siquiera un viaje espacial ya ni siquiera sale por la tele, y en aquellos tiempos pues eran echados por la televisión y tenían un éxito tremendo. O sea, entonces era algo más, mm, por así decirlo, más oculto y con más interés por parte de la gente. Bueno, y sobre esto, sobre el tema de la vida en otros planetas y eso, siempre se ha intentado, claro, los científicos siempre intentan eh, o sea, calcularlo todo o medirlo todo. Y sobre esto, pues podemos hablar de la ecuación de Drake, que es algo muy curioso y además un tema recurrente cuando se adentra en este tema de la vida extraterrestre. Simplemente aclarar que esto no es la respuesta a todo esto que estamos hablando, simplemente es un ejercicio de imaginación y reflexión, ¿vale? Nada más. Que hay mucha gente que lo toman como algo al pie de la letra, pero vamos, nada más lejos de la realidad. En el 61, el astrónomo Frank Drake, uno de los padres del proyecto SETI, que ahora más adelante hablaremos, eh, creó esta ecuación probabilística para calcular cuántas civilizaciones con capacidad de comunicarse podría haber ahora mismo en la Vía Láctea. Ojo, eh, hago hincapié en el tema de capacidad de comunicarse, no solo, o sea, no estamos hablando de pequeños duendecillos que no son capaces de hablar, ¿eh? O sea, intenta medir la capacidad de existencia de seres extraterrestres que pudieran comunicarse con nosotros, por ejemplo. Porque entiendo que esas civilizaciones que igual no puedan comunicarse, pero que existan, pues habrá más posibilidades, supongo, ¿no? Claro, pero eso ya no lo intenta medir esta ecuación, ¿vale? Además, esta cuestión está íntimamente ligada con la paradoja de Fermi, ¿vale? Que la hablaremos en otra ocasión con más tiempo. Y el planteamiento es muy sencillo,
Es decir, si todo parece indicar que la vida debería ser abundante, como por ejemplo, como hemos dicho antes, como decía Carl Sagan, ¿vale? ¿Dónde está todo el mundo? Entonces la O sea, ecuación, un momento. O sea, digamos que esta ecuación de Drake es una de las respuestas a la paradoja de Fermi, si no lo entiendo sí, mal. más o menos, pero centrándonos en esta ecuación, em, el resultado sería el número de civilizaciones con capacidad de comunicación y tal, es el resultado de varios factores. Sería el ritmo medio de formación de estrellas en la Vía Láctea, la fracción de las estrellas de la Vía Láctea que tienen planetas a su alrededor, la capacidad media de planetas que podrían albergar vida, la cantidad de esos planetas que de hecho llegan a desarrollar vida en algún momento de su vida, la fracción de los planetas que eventualmente terminan desarrollando vida inteligente, la capacidad de civilizaciones inteligentes que desarrollan una tecnología capaz de emitir señales detectables al espacio y la cantidad de tiempo durante el que esas civilizaciones emiten señales detectables al espacio. Eso es muy, muy importante. Sobre todo hablando de que estamos hablando de distancias muy grandes, muy enormes, que se miden en años luz. Por tanto, es importante ese tiempo de esas emisiones. O sea, digamos que lo que se hace es una especie de embudo, ¿no? O sea, Claro, empezando por el primer punto que has dicho, sería el del más común, al último, al enviar estas señales, sería el menos común, ¿no? claro. Y lo cierto es que en realidad puede que ni siquiera haya una paradoja como tal. Quizás sea cuestión de tiempo, es lo que hemos dicho. O sea, no ha pasado lo suficiente tiempo para haber explorado suficiente la galaxia hasta ese punto. Pero lo más importante es tener presente que la ecuación de Drake no es una fórmula matemática per se. ¿Vale? Es una fórmula, pero solo intenta determinar cuál podría ser la cantidad de civilizaciones de la galaxia, pero sin saber cuáles son los valores de los factores que proponen. Porque, como digo, hay valores de esa ecuación que no los tenemos. Bueno, aunque sí, en teoría sí los tenemos y ahora más adelante te comento. El ritmo de formación de estrellas de la galaxia o la cantidad de estrellas que tiene el planeta a su alrededor, la cantidad de planetas habitables por estrella, eso sí se conocen, ¿vale? Eso sí los tenemos, más o menos. Pero el resto no los conocemos. Y ni siquiera puede haber una aproximación porque, al menos por ahora, solo sabemos de un planeta habitado que es la Tierra. O sea, si se descubren más planetas en el futuro, posiblemente se pudiera definir y afinar mejor esa ecuación. Y claro, lo cierto es que la ecuación de Drake nació solamente como eso, como un ejercicio de imaginación, un intento de plantear una respuesta a la pregunta de cuántas civilizaciones puede haber en la galaxia. O sea, que es pura especulación y pura imaginación, de Pura momento. hipótesis basadas en otorgar un valor determinado a un conjunto de factores que no se pueden definir del todo. ¿Vale? He estado buscando si alguien ha conseguido hacer la ecuación de alguna forma. Y el caso que resulta que en noviembre del 2020, he encontrado una noticia de que un equipo internacional de astrónomos, entre ellos algunos de la NASA y del SETI, calcularon, usando datos del telescopio espacial Kepler, el número de planetas potencialmente habitables que puede haber solo en nuestra galaxia, en la Vía Láctea. Pues bien, el número que concluyeron, yo creo que fue sorprendente, porque dijeron que el resultado sería de alrededor de 300 millones. O sea, incluso algunos podrían estar hasta bastante cerca, incluso a menos de 30 años luz de nuestro Sol. Impresionante, ¿eh? Mm. 300 millones en la Vía Láctea solamente, pero bueno. Claro, aún así, ya te digo, es lo que es, una mera estadística que usa valores no muy aproximados y no mucho, y mucho menos reales. Lo Pero importante, entonces la validez de esto, o sea, el ejercicio este que hicieron, siendo una hipótesis y una estadística, nos claro, ayuda, nos ayuda a revelar algo, o sea, nos ha revelado algo, nos yo, ayuda algo. yo, yo creo que lo único que sirve es para eh, tener una cierta idea de cuál sería el resultado de esa ecuación que, ya te digo, no tiene más valor que el que tiene. Y yo creo que valor científico, pues, yo le daría poco valor. Eh,
lo importante aquí es pensar que si la búsqueda de vida extraterrestre es una de las grandes preguntas de la astronomía moderna, es precisamente porque no hay respuesta, ¿vale? Y mucho menos sencilla. Volviendo al SETI, que lo he mencionado antes, y después de haber nombrado a Sagan y de haber nombrado a Drake, el SETI, que en inglés sería traducido, sería búsqueda de inteligencia extraterrestre, se desarrolló durante los años 70 por varias personas, entre las que te comentaba, de Drake y Carl Sagan. Hasta el momento, la única señal de la que no se ha podido descartar un origen extraterrestre, es decir, porque el SETI, si no lo sabes, es como una parabólica muy grande que hay en Estados Unidos y que se encarga de escuchar ondas de radio del universo durante las 24 horas. Y todo lo que escucha pues lo va registrando. Entonces, el 15 de agosto del 77 es el día cuando desde la constelación de Sagitario y con una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo, o sea, imagina el ruido de fondo que es como, no sé, pues como cuando tienes la radio que no está sintonizada en ningún sitio, se escucha ruido, pues esta señal fue 30 veces superior a ese ruido. Pues además esa señal se la conoce como la señal wow, wow, que es la expresión que anotó el investigador que la descubrió, que la anotó al lado del papel, la señal wow, súper famosa. Pero vamos, que este proyecto ya en marzo del 2020, la Universidad de Berkeley lo suspendieron y ya está parado. Después de 20 años está parado, aunque todavía se puede, acceder, creo que web incluso, a su base de datos y ver todo lo que tiene. ¿Y se sabe por qué suspendieron este proyecto en 2020? Pues desde la universidad lo que las razones que dieron es que, entre comillas, el proyecto llegó a un punto de rendimiento decreciente, por tanto no, ya habían analizado todos los datos que ellos creían que necesitaban y sobre todo porque era un pozo sin fondo de dinero público. Y entonces, bueno, decidieron pararlo. Bueno, y ya como conclusión, pues personalmente, y según mi humilde opinión, pues es muy posible que existan muchas civilizaciones ahí fuera y que, bueno, como he dicho, pues están tan lejos unas de las otras que es imposible, físicamente imposible, que puedan llegar a conectarse de alguna forma o comunicarse. Es más, yo me preocuparía mucho de que no exista nada parecido a nosotros en la infinidad del universo, como si nosotros fuéramos la excepcionalidad, porque lo normal es pues eso quiere decir que lo normal es que no exista vida. Y yo creo que eso es un problema. Como decía Carl Sagan, si el universo es un sitio rebosante de vida, pues no sé qué fue lo que ocurrió para que esa vida se extinguiera y solo quedemos nosotros. O sea, no sé. Así que yo creo que es cuestión de tiempo para que nos topemos con vida extraterrestre y lamentablemente ninguno de los que estamos aquí ahora lo vamos a ver. Y yo creo que seguramente tampoco las generaciones futuras, yo creo que tampoco. Hay una cosa una cosa que mencionaste sobre la paradoja de Fermi. Yo creo que eso en otro capítulo igual Drake. podríamos. No, hablo de la paradoja, de Vale. la paradoja de Fermi. Yo creo que eso sería muy interesante hablar de todas las posibles soluciones que muchos científicos han dado, aparte de esta ecuación que hemos comentado ahora. Hay muchas teorías muy, muy curiosas y muy chulas sobre cuál es la solución a esa paradoja, pues bueno, hay multitud de opiniones desde que nosotros somos los únicos, como hemos comentado, o desde que estamos en un zoo, tipo la película Men in Black. En fin, hay muchas teorías muy, muy curiosas, pero claro, todas son pura especulación y pura imaginación. Claro, ya depende de si nuestros escuchantes tienen más interés en este tema, en estos temas, pues incluso podríamos llegar a hacer un monográfico y dedicarlo
a esto, a la vida extraterrestre y incluso podemos poner fragmentos de Expediente X. Me parece bien. Vale, pues ya he terminado yo. Tú, Miguel, ¿qué nos traes? Yo ahora mi tema va a quedar un poco diluido, porque claro, después de haber estado hablando de que si vida alienígena, que si el proyecto SETI, ahora mi tema se va a quedar, es mucho más mundano, pero bueno, voy a intentar defenderlo. Escuchando, de hecho, cuando preparándome el podcast, a mí y de hecho, cada vez que escucho algo del proyecto SETI, se me llega a la mente un episodio de Expediente X donde Mulder va a SETI a hacer no recuerdo qué, y que por cierto tendremos que hacer otro monográfico de Expediente X seguro. Sí, porque ahí había capítulos bastante chulos para comentar. Sí, sí. Bueno, sí, te Pues toca. bueno, pues yo voy a hablar, bueno, a ver si lo adivinas. Si te pregunto, o sea, o si te menciono el nombre de Monkey Island, el Día del Tentáculo, De ¿qué, Lucasfilm. qué te viene a la mente? Lucasfilm Games, de jugar con mi viejo 486, aventura gráfica muy guapa. Pues efectivamente. Hoy que quería hablar de un poco cómo empezó Lucasfilm Game y bueno, qué fue lo primero que hizo y cómo surgieron las bases de su ADN, que, Como que mola. fue, que fue lo que le llevó pues a ser tan reconocido en la época de los 90. Nostalgia viejuna. Bueno, yo no soy tan viejo, pero bueno, sí que me he documentado bastante y bueno, he vivido un poco de eso ya cuando, en los últimos coletazos que dio Lucasfilm Game, pues bueno, vamos a intentar contarlo hoy y que creo que va a ser muy interesante. Pues bueno, Vale. em, primero que quiero hablar de un poco de historia. Em, Antes, cuando empezaron los videojuegos, pues empezaron con juegos como Pac-Man, como Pong, Space Invaders, juegos que estaban centrados en la jugabilidad. O sea, no había ningún tipo de historia que seguir, no había ningún tipo de personaje, no había nada. Solamente Sí, eso, encender y jugar. los juegos, exactamente, los juegos eran o sea, la pura descripción de juego arcade. Eran juegos de encender y coger el mando y jugar a lo que fuese. No había que leer nada, no había que hacer, había que jugar, era pura habilidad, puro manejo. Y esto fue así hasta que en el 77, en 1977, una empresa que se llamaba Infocom creó un juego que se llama Zork, que seguramente cuando los oyentes escuchen este nombre, pues seguramente sabrán qué juego es, porque bueno, este juego ha tenido muchas secuelas y muchos juegos que han sido bastante famosos. Pues en el 77 nacía esta saga, Zork, que bueno, básicamente era un juego en el que era todo lo contrario a encender y jugar, como tú has dicho. Era un juego en el que había que leer mucho y era un juego en el que te contaban una historia y tú, mediante teclado, tú tenías que ir siguiendo esa historia e intentar avanzar por la historia. Que fue lo que se llamó, en esa época se llamaba, o se llamó, definió como aventura conversacional. Básicamente era, no sé si tú llegaste a ver alguna o jugar alguna, pero básicamente se basaba en el que el juego era letras y tú tenías Sí. que escribir verbos. No, no, Coger. no soy tan viejo para jugarlo, pero sí lo he visto y lo conozco. Pues este juego básicamente lo que había que hacer era escribir el verbo. Es decir, por ejemplo, había que pues, entrar, casa, coger piedra, lanzar piedra. Y pues bueno, tirar palanca. Entonces, esto en aquella época era muy original, porque no existe nada, pero era muy complicado de jugar. Porque al fin y al cabo tú no sabías o tú no podías intuir Claro. qué era lo que se esperaba que tenías que hacer. Por ejemplo, si ponías tirar palanca y resulta que no era una palanca, es una cuerda, pues tenías que ir Claro. probando hasta que atinases con lo que esperaba el juego con la solución correcta. Pero bueno, ya fue un paso muy importante sobre al final hasta dónde llegó este género. Pero bueno, Ujú. digamos que Zork fue o esta compañía Infocom, que luego creó otro juego
basado en los libros de la Guía del Autostopista Galáctico, creo otro juego conversacional basado en estos libros. Y bueno, hizo muchos más juegos de este estilo. Pero claro, esto en los años 70-80, que los ordenadores avanzaban bastante rápido, esto se quedó obsoleto muy pronto. O sea, Sí. esto de un texto y tú escribir, esto se quedó obsoleto muy rápido y hay que avanzar. Entonces llegó otra compañía que se llama Sierra, que luego se llamó Sierra Online. Mm. Cogió este mismo concepto, pero ya en vez de solamente texto, le puso una imagen. Le puso fotos, básicamente. Se le puso imágenes a los fondos. Entonces, ¿esto qué implicaba? Pues que, aunque se jugaba exactamente igual, había que ir escribiendo, pero tú ya sabías, o al menos intuías, porque en aquella época tampoco existían unos gráficos como los de hoy, pero bueno, al menos sabías que había una casa, o al menos Sí, sabías que había un palo. sí. No era como antes que te lo tenías que imaginar. Entonces, esto se llamó, en aquella época, em, aventura conversacional animada. O sea, pasó ya a ser aventura conversacional animada. Mm. Y se hicieron una serie de juegos, esta compañía Sierra, como digo, hicieron una serie de juegos, hasta que en el 84, fíjate que desde el 77 que se creó Zork, que hemos hablado Sí. antes, hasta el 84, se creó el primer juego que, digamos, ya se considera, o se consideró como la primera aventura gráfica, que fue King Quest 1. Mítico Que juego. igual, que igual en el 84 ya sí, ya te pillaba casi Sí, para, para y me, jugar. me pilló con 3 años, sí, o sea que el juego. Pues King Quest 1, digamos, fue. Eso en aquella época tuvo que ser un pepinazo. Eso en aquella Mm. época, ese juego tuvo que ser una auténtica locura. Porque siguiendo o imaginándonos esta evolución del juego, primero todo texto, luego se le pusieron los gráficos. Este juego lo que incluía era que tú podías mover al personaje, porque ya había un personaje, ya te habías tú en el juego. Tú podías moverte, no era con un teclado, o sea, no era con un ratón, era con un joystick, pero tú Sí, ya podías moverte, o sea, tú ya tenías un personaje, tú te movías por el mapa. Y ya el escenario que tú veías, ya pasaban cosas, no eran imágenes estáticas. sí. La mayoría eran imágenes estáticas, pero a lo mejor había un lobo. Y salía el lobo y veías cómo el lobo se movía. Mm. Y tú te movías con él y tú podías interactuar. Lo que pasa es que en el 84 todavía había que seguir escribiendo las acciones. O sea, aunque tú te podías mover, pero luego cuando llegaras a una puerta, tú tenías que escribir abrir puerta. Sí. Pero bueno, digamos que fue ya muy. O sea, fue un avance bastante grande. Digamos que Mm. fue. Es muy. Digamos que eso fue ya el primer germen real a lo que más próximo que nosotros conocemos como aventura gráfica, como Monkey Island o el Día del Tentáculo. Mm. Esta compañía, Sierra, luego hizo más juegos, o sea, luego hizo mucha más sagas. Está la saga de Space Quest, está la saga de Police Quest, una serie de sagas que todas se basan en lo mismo. Eran exactamente iguales, vas cambiando la historia y los personajes. Y todas se basaban en una idea que es, Sierra creó un parseador de acciones que Mm. fue muy famoso porque era muy completo, que fue el AGI, y luego sacaron el SCI, que fue un parseador más moderno. ¿Qué pasó? Porque estos juegos que hizo Sierra eran muy Sí. difíciles, eran imposibles. Eran imposibles porque no había manera. O sea, aunque podías moverte ya y podías ver cosas y eran interactivos, pero eran imposibles. Los puzzles eran imposibles de resolver, muy difíciles, muy poco lógicos, muy raros. Y lo peor de todo no era eso. Lo peor de todo es que te morías. O sea, te morías constantemente. Había una puntuación arriba Mm. y te morías. O sea, es que te morías. Si tú probabas a hacer algo que no estaba contemplado, te morías. Y eso era muy frustrante en aquella época. Aunque bueno, Sierra tenía muy buena fanbase, pero también tenía muchos detractores. Sí. Entonces llegamos al 86. Y Lucasfilm, después del éxito que tuvo con las primeras películas de Star Wars, quiso meterse en el mundo de los videojuegos. O sea, ya se dio cuenta de que ahí había dinero y había muchas oportunidades y decidió crear una subdivisión, una división de juegos que a la que llamó pues, Lucasfilms, que tampoco se complicó mucho la cabeza. Y bueno, empezó haciendo pequeños juegos de navecilla, alguna cosa sin mucha importancia, hasta que creó una aventura muy parecida a la que fue King Quest, que se llamó El Laberinto,
que era una adaptación de la película El laberinto, que sale de David Bowie, no sé si sabes cuál es, Sí. pero fue una aventura en la que representaba la película en un videojuego, que bueno, salió bien, no que fuese tampoco una locura, pero bueno, fue como una primera prueba que hicieron. Y aquí ya, 2 años después de que naciera esta compañía, en el 88, bueno, tenían dinero a puertas. Entonces empezaron a contratar gente buena, gente que es programadores muy buenos, ingenieros muy buenos y empezaron a echar dinero, invertir dinero, mucha inversión de dinero en esta división de juegos. Y entraron 2 personas muy importantes en el equipo, como, no sé si lo conoceréis, no sé si lo conoceréis los oyentes, Ron Gilbert y Arik Wilmander. Bueno, el segundo igual no lo conoceréis porque ha pasado bastante desapercibido, pero bueno, Ron Gilbert seguro que sí lo conoceréis. Sí, el bueno de Ron. Pues nada, en el 88 George Lucas le dijo a esta gente, hacer juegos buenos, hacer juegos chulos y que tenemos que ganar dinero. Entonces, pues nada, se pusieron manos a la obra. Entonces, bueno, Ron Gilbert y Arik dijeron, porque estaban empezando a hacer su primer juego, estaban ahí programando, y dijeron, ¿y si en vez de hacer el primer juego, hacemos un motor para que hagamos el primer juego y el segundo y el tercero y sean súper fáciles de hacer? En lugar de que para cada juego tener que hacer un motor, etcétera, etcétera, ¿por qué no hacemos Pre- algo para sí, que sea mucho más fácil? precursores a lo que hay ahora, que las grandes Efectivamente. compañías de juegos hacen crear un motor de videojuegos y sobre ese ya crean 20.000 juegos. Efectivamente. Aunque, estrictamente hablando, ellos se basaron en lo que hicieron ya Sierra con sus parseadores. O sea, digamos que se copiaron un Claro. poco, entre comillas, de lo que hizo Sierra y querían hacer un motor parecido a lo que tenía Sierra y donde pudieran hacer todo, porque Sierra, todos sus juegos lo hacía sobre su parseador. Lanzaban juegos como churros porque era súper fácil. Mm. Pues entonces, efectivamente, pues dijeron, coño, pues vamos a hacerlo. Y crearon un motor, una especie de motor, una cosa así un poco rara, que se llamó Scum. Que básicamente su traducción es, o sea, su nombre al inglés es Script Creation Utility for Maniac Mansion. Maniac Mansion era su primer juego. Em, ¿Cómo funcionaba Scum? Pues era muy sencillo. Bueno, sencillo el motor no era, pero básicamente lo que permitía era que se podían crear juegos sin programar. Crearon o inventaron un sistema de datos en el que podían centrarse en los puzzles, los personajes, en la historia, de tal modo que podían crear archivos sueltos y luego se lo metían al motor y el motor construía todo. Construía los escenarios, construía los puzzles, construía los objetos. Simplemente lo que tenían que dar es la información como esperaba el motor y se hacían los Ujú. juegos. Era súper sencillo. Entonces, ¿qué motivó esto? Pues que se centrasen en el diseño del juego. Más en estar programando el juego cada vez que hacían una nueva entrega. Solo se tenían que preocupar del guión, del diseño, etcétera, etcétera. De Y ese hecho, motor, sí. sí, sí. No, iba a decir que de hecho, por ahí está en internet algunos de los guiones. Literalmente el juego se hacía como si fuera un guión de una película. O sea, literalmente. Luego todo el guión se lo metían al Scum y ya Sí. está. ¿Y ese motor llegaron a licenciarlo o usarlo en otras compañías? No, 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 eso no lo pensaron y no lo tuvieron nunca en mente porque de hecho el motor lo tenían, o sea, de hecho, cada año casi lo rehacían de nuevo. O sea, cada año le metían cosas nuevas, algunas veces lo empezaron a rehacer de nuevo, estaban siempre toqueteándolo, pero nunca tuvieron en mente publicarlo ni nada por el estilo. Cosas buenas que hacía este motor, o sea, o qué permitió, entre otras cosas, hacer este motor. Pues bueno, principalmente lo más revolucionario que hicieron fue que podías jugar solo con el ratón. O sea, ya no había que escribir. Se acabó lo de escribir, se acabó lo de escribir, abrir puertas. Ya simplemente tú tienes que coger el ratón, clicar en el verbo que aparecía en pantalla y seleccionar el objeto. Claro, eso sería revolucionario cuando apareció. Eso, claro, teniendo en cuenta que el King Quest había que escribirlo, pues esto fue Claro, como. y posiblemente en aquel tiempo no todos los ordenadores y eso tenían un ratón. Efectivamente, sí. Em,
¿Qué más permitía hacer este juego? O sea, este motor. Pues como digo, tenía abajo, si nunca habéis visto un juego hecho con Scum, abajo tiene una serie de verbos, tenía el inventario y simplemente pues tenías que clicar en el verbo que tú quisieses, en una serie de verbos que había disponibles y se hacía la acción, no había que escribirlo. ¿Qué permitía también este motor? Este motor también permitía que a medida que iban saliendo versiones del motor, los juegos eran súper sencillos de portar a la nueva versión de Scum. Porque los datos, o sea, los ficheros que se hacían para cada juego eran siempre iguales para cada versión. Entonces era muy fácil pasar de una versión a otra. Por eso hay muchas versiones de Monkey Island. Porque hay muchas versiones de Ujú. Monkey Island con el Scum 1, Scum 2, Scum 3 y se nota. Claro, y es Eh, retrocompatible, por así decirlo. Efectivamente. Sí, sí, sí. Es claro, todos los juegos ¿Verdad? que había ¿Verdad, antes, Sony? ¿Verdad, Sony? todos los juegos, Retrocompatible. todos los juegos que había antes, o sea, se podían portar a la nueva versión. ¿Qué más cosas tiene otra de las cosas que tenía Scum, que también era muy importante, fue muy importante, y de hecho lo patentaron, el sistema se llamaba sistema iMuse, que era un sistema de música que lo que hacía era sincronizar pistas de audio con escenas que estaban saliendo en el juego. Es decir, cuando tú pasabas de una escena que estabas, por ejemplo, en un río a una ciudad, pues no se paraba la música de golpe y empezaba la pista de la ciudad, sino que este sistema, mediante algoritmos y demás, pues lo que hacía era una transición que o sea, pareciese que la canción era la misma. O sea, Mola. era una transición tan suave y se fusionaban tanto los temas que parecía que tú estabas siempre escuchando una canción durante todo el juego. De hecho, eso lo llegaron a patentar y vamos, fue... Eso tenía que molar bastante, no solo por eso, sino porque también empezarían, o por aquel tiempo empezarían a existir ordenadores con tarjetas de sonido y la gente pues estaría flipando en colores, seguro. La gente tenía su Sound Blaster ahí a tope con el Monkey Island. La Sound Em, Blaster y la Gravis Ultrasound. bueno, como curiosidad, este sistema de música se añadió en la quinta versión de Scum. En la primera no estaba todavía. Pues nada, pues ya tenían este motor hecho. Y dijeron, pues vamos a hacer vamos a hacer el juego. Ya que tenemos motor, vamos a hacer el juego. Y el primer juego no podía ser otro que Maniac Mansion, que fue el que hicieron, del que surgió todo. Y ahora hablaremos mucho más sobre Maniac Mansion, pero hablando estrictamente necesario, desde el principio, ¿cómo surgió el juego? El juego surgió porque Ron Gilbert se fue de vacaciones a su casa y estaba su primo jugando un juego. Entonces llegó ahí Ron Gilbert y dijo, oye, ¿qué estás jugando? Y entonces su primo le enseñó a lo que estaba jugando. Ya no sé si adivina qué estaba jugando en aquella época. Hostia, no sé. Pues estaba jugando a King Quest. Estaba jugando precisamente a King Quest. Y Sí. Ron Gilbert, que todavía no sabía de qué iba a ser su juego, porque le habían dicho que tenía que hacer un juego, pero no sabía qué, porque esto fue antes de que hicieran el motor. Y dijo, hostia, yo quiero hacer un juego que sea como ese. Quiero hacer un juego que sea como ese, pero mejor. Porque allí cuando estuvo jugando con su primo, vio que era un coñazo escribir. No le Mm. gustaba, no quería escribir y dijo, si este juego se pudiese jugar sin tener que escribir, sería la hostia. Y efectivamente, lo que hizo fue, hicieron o sea, cogieron el King Quest, estudiaron todos los verbos más comunes que se hacían en ese juego y de ahí fue el germen de cómo fue después el juego, el sistema de juego point and click. Bueno, de ahí surgió entonces la idea, ya hicieron el juego y bueno, terminó siendo un éxito. El primer juego que hicieron con este motor fue un éxito de venta. Bueno, fue un éxito de crítica, no tanto de venta, pero bueno, porque en aquella época tampoco que los juegos, la aventura gráfica fuesen todavía un éxito. Bueno, creo que nunca Sí. lo han sido, hasta que llegó Monkey Island un poco. Pero fue un exitazo. Fue un exitazo y dijeron, y bueno, y en la compañía de Lucasfilm vieron que había mucho potencial. Que había mucho potencial en este motor que hicieron y en este equipo de desarrolladores. Una de las cosas buenas que tiene este juego, que tampoco tenía ningún juego que había antes, era que había muchos personajes para jugar. O sea, no era solamente un personaje en King Quest, Police Quest, etc. Solo había un personaje y tú manejabas ese personaje. Pero en Maniac Mansion, que no sé si tú has jugado, seguro que sí, podías Sí. seleccionar entre cinco personajes, tú cogías a tres al principio y tú jugabas con ellos.
Pero es que la cosa no quedaba ahí. Es que cada personaje tenía sus propios objetos únicos que podía utilizar. Cada personaje podía tener unos finales u otros. O sea, el juego tenía muchísimos finales, dependiendo de cada personaje. Y todo Mm. esto fue para aquella época una locura. Y esto lo que demuestra es que el sistema, el Scum, era muy potente. O sea, era lo más potente del mundo. Porque si vosotros miráis ahora alguna foto del juego del Maniac Mansion, veréis que, pues, obviamente no aguantó bien el paso del tiempo. Pero en aquella época fue una locura. Fue una locura. Mm. El juego no era lineal. El juego era una risa. Porque, claro, Ron Gilbert era muy aficionado a las películas de cine de terror, cine B, y Sí. películas así muy bizarras. Entonces, hicieron el juego que era muy, muy hilarante y muy gracioso. Y fue, como digo, un éxito, porque el potencial del motor gráfico era una locura. Aquí tengo alguna reseña de aquella época. Bueno, esta, por ejemplo, revista le daba un 8 a los gráficos, un 8 al sonido y un 9 a la jugabilidad, lo cual Mm. ya decía mucho de esto. Nintendo, porque más tarde en el 90 salió el juego para la NES, lo puso como el 61 mejor juego de la historia de NES. O sea, Sí. para que veas lo bien que caló en el público. Y sobre todo, una de las cosas buenas que tuvo este juego, como digo, es que era muy divertido, que la jugabilidad era muy buena, ya que se jugaba con ratón. No era tan difícil como los juegos anteriores de Sierra. No te podías morir. Y hicieron una serie de decisiones, sobre todo de Ron Gilbert y su acompañante, crearon un ADN que luego se siguió manteniendo para juegos como El Día del Tentáculo, Monkey Island, em, Indiana Jones, Loom, Sam Max, etcétera, etcétera. El último juego con el que utilizaron este motor fue el cuarto de la saga Monkey Island. Perdón, el tercero de la saga Monkey Island, The Curse of Monkey Island, en el 97. Y, y como digo, todos los juegos que sacaron con este motor fueron un éxito. O sea, fueron un éxito de Em, crítica, de venta igual no tanto. Y sí, incluso hay una curiosidad, y es que en el juego, posteriormente sacaron el juego del Green Fandango, que aunque sí. ya no estaba hecho sobre Scum, pero si te metías en el código fuente, se ve como estaba medio preparado para que funcionase con Scum. Digamos que empezaron a hacerlo con Scum, pero luego pues, se ve que cambiaron de idea o lo que fuese y ya lo Cómo mola. hicieron de otra forma. Y bueno, con este tema que he traído hoy, pues bueno, quería un poco enseñar cómo de la cabeza de unos genios de aquella época cogieron una cosa que Sí. ya existía y le dieron la vuelta de tal manera que hicieron de la aventura gráfica un género que ojalá hoy día fuese tan famoso como en aquella época. En la época de los 90 fue una auténtica locura. Sí, siempre se dice que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero sobre todo en el mundo de la aventura gráfica, yo creo que fueron unos años fantásticos. Yo me divertí muchísimo con Monkey Island, con los Monkey Island, y también con Indiana Jones. No lo jugué mucho al principio porque me pilló muy pequeño o joven, con poco poder adquisitivo. Entonces, algunos, o la mayoría de los juegos que jugaba, aunque esté feo decirlo, eran piratas. Pero precisamente Monkey Island era muy curioso porque tiene un sistema antipiratería o antipiratería un poco complicado. No sé si tú lo recuerdas, lo has visto. Sí, era un disco Exactamente, con. era un disco, o sea, cuando tú ponías el juego y te hacían unas preguntas y tú tenías que mover ese disco según las preguntas que te hacían. Y, claro, ese disco tenía unos huecos que te salía la respuesta Ujú. que tú tenías que indicar en el juego. Entonces, sí o sí tienes que comprar el juego o aguantarte. Y esos juegos los jugué yo mucho tiempo después, cuando ya pude comprarlos y eso. Y ahora, desde luego, son juegos imprescindibles para el amante del videojuego, porque ahora es súper fácil poder jugarlos.
utilizando emuladores, hay muchas webs de abandonware que te las puedes descargar y jugar con ellos y disfrutarlo y Sí, de hecho, pasarlo bien. bueno, tampoco lo he metido en este podcast porque ya iba a quedar demasiado largo, pero bueno, a día de hoy hay una versión libre que se llama Scum VM, que Mm, básicamente lo que hacen es adaptar todos los juegos de aventura gráfica que salieron a un pseudo Scum moderno para jugar a estos juegos, a Monkey Island, con mm, este Scum y con nuevas funcionalidades para jugarlos más adaptados al tiempo moderno. Ya digo que hoy día, esta época de oro con Sierra y Lucasfilm Games, para la aventura gráfica fue algo, pues supongo que parecido a lo que hoy sea los Battle Royale, supongo. O sí, sea, fue en aquella época, seguramente fuese, junto con igual el género de la estrategia, tal vez, no sé. sí. En aquella época fue el género de oro. Claro, Increíble. también teniendo en cuenta de que no existía internet, cuando la forma de copiar o de pasar un juego era con disquetes Ujú, y no todos tus amigos tenían ordenador, ujú. no como ahora que todos tenemos ordenador, casi todos, tenemos internet, todo al alcance de la mano y antes era bastante más complicado. Sí, Bueno, pues hasta aquí mi tema. pues muy bien. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Estos han sido nuestros dos temas de hoy que hemos querido comentar aquí en el podcast de Teoría del Caos. Y ahora, no, como no podía ser de otra forma, vamos a pasar a una sección que yo creo que os gusta mucho, que es el tema de las recomendaciones. Entonces, bueno, José Luis, si quieres empezar tú por tus recomendaciones semanales. Sí, a ver, primero me recomendaron o me dijeron que también hablara sobre qué estaba viendo, qué estaba leyendo, qué estaba escuchando. Eh, ahora estoy leyendo, aunque tengo poco tiempo, y me está costando mucho trabajo precisamente por eso, porque tengo poco tiempo. Estoy leyendo 12 reglas para vivir de Jordan Peterson, un antídoto al caos. Eh, eh, que me está gustando porque tengo poco tiempo. Y estoy viendo Servant en Apple TV, que ya hablaré de ella más adelante porque tiene tema, tiene tarea. Bueno, y quería recomendar la banda sonora de Arcane, una serie muy, muy, muy guapa, que estoy recomendando a toda la gente, aunque a cierta persona no quiere verla porque no le da la gana. Yo creo que ya, Y cuando la vea llorará lágrimas por no haberla visto antes. yo creo que ya no la veo por cansino, porque es muy cansino. Bueno, pues la banda sonora de Arkane recomiendo la serie de Arkane y recomiendo la banda sonora que tiene unos temas muy, muy guapos. Aparte del Enemy de Imagine Dragons, que es súper conocida, hay un tema que se Pero, llama. ¿cuántos temas buenos tiene Imagine Dragon? Porque igual con este son tres, ¿no? Porque Imagine Dragon tiene dos canciones buenas, igual esta es la tercera, ¿no? Bueno, yo quiero decir, la verdad que yo no soy muy de Imagine Dragons, no soy pero este tema me gusta, este tema está muy guapo. Luego hay otro tema que se llama Playground, de una chica que se llama Bea Miller, que está muy guapo, llevo 2 días escuchándolo en loop en mis cascos. Y hay un tema también en el que participa Sting. Y luego, antes de que se me olvide también, en el anterior podcast hablé de un anime del creador de Your Name, que no recordaba el nombre, que ya sí me lo sé, que es El tiempo contigo, que en cuanto tenga tiempo también la veré y la comentaré. Pues genial. Yo creo que lo que pueden hacer los oyentes es, cuando terminen de escuchar el podcast en Spotify, directamente después se pueden poner la banda sonora de Arcane. Y así reposan los temas Sí. de, De de todas hoy. formas, de todas formas en mi Twitter lo voy a poner enlaces y eso, en @calambrenet, me seguís y todas mis recomendaciones las pondré por ahí. Vale. Vale, mis recomendaciones. Pues yo lo que he estado haciendo estas 2 semanas ha sido jugar a todo lo que hay en el Game Pass. No sé si sabéis lo que es el Game Pass. Sí. Pues para que no lo sepas, es el servicio de juego tipo Netflix de Microsoft. Y yo lo que estoy haciendo estas 2 semanas es, como no sé a lo que jugar, lo que hago es coger un juego que haya por ahí random, lo instalo, juego 10 minutos, lo quito
Y así con todo. Porque una de las cosas que me gusta precisamente del servicio es ese, que habiendo pagado una suscripción, que son 10 euros al mes, o sea, te hinchas a jugar sin comprar nada. Y para los jugadores impulsivos como yo, que me harto enseguida de los juegos, me parece muy bueno. Y también como recomendación literaria, ya he acabado el libro que me estaba leyendo, que precisamente era de Terry Pratchett, Papá Puerco, que en algún otro podcast seguro que lo comento por aquí porque es bastante interesante. Muy bien, me lo voy a apuntar. ¿Y tu Twitter para ponerlo, si lo vas a poner en Twitter? Mi Twitter es @gonagle, con 2 Ns. Si Vale. me queréis seguir, allí pondré también las recomendaciones. Pues muy bien, pues yo creo que con esto podemos dar por finalizado nuestro episodio 2 de Teoría del Caos. Y Sí, nada, sí. nos vemos en tal vez 2 semanas, tal vez. Sí, sí, 2 semanas, sí, sí. Hay que ponerlo en 2 semanas, que nos dé tiempo a prepararnos y también que a la gente le dé tiempo también a asimilar todo lo que comentamos por aquí. Pues muy bien, pues os esperamos en el próximo capítulo. Que seáis buenos estas 2 semanas. Hasta luego. Adiós.